Buenas tardes. Empezamos con este evento para tratar sobre dos temas de mucho interés para los colegas: acciones colectivas, problemática actual y datos personales. Recordamos que esta actividad se realiza en la sede del Colegio de Abogados de Córdoba, pero en el marco de la reunión de Derecho del Consumidor de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Es decir, es una actividad que a la mañana tuvimos la parte más estrictamente institucional, donde se presentó los distintos delegados de todo el país, y ahora hacemos esta conferencia como para extenderlo también a todos los colegas que puedan participar de este debate. Vamos a tener dos conferencistas que ya en breve los voy a presentar, y también comentarles que la reunión de la mañana fue muy productiva, donde se trataron varios temas. Nos acompaña el director de la Comisión de Derecho del Consumidor, el doctor Osvaldo Bassano, a quien le vamos a pedir que diga unas breves palabras para presentar tanto la jornada, y me gustaría también que de lo posible le cuente a los colegas, doctor, de la actividad en la cual se trabaja en esta comisión tan importante, sobre todo para quienes ejercemos la actividad de la defensa de los consumidores. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Reitero el agradecimiento al Colegio de Abogados de la recepción de los delegados de la Comisión de Derecho del Consumidor de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, de la que soy director. Agradezco muchísimo al doctor Vergara, al doctor Tinotto, por la recepción de hoy a la mañana, y, como bien dijo, hubo delegados de casi todo el país. Tanto es así que vinieron delegados de la Patagonia, Chubut, Santa Cruz, Río Negro, también estuvieron del norte, es decir, muy nutrido, lo que dio la importancia de los temas que se trataron, parte de los temas que vamos a hablar hoy, parte de los temas de importancia ante un débil jurídico que es el consumidor. El doctor contó las anécdotas de acá del departamento judicial que tiene en Córdoba y que demuestra claramente todavía que no se ha comprendido en el comienzo del siglo XXI, a 25 años de haber comenzado, de que esta nueva materia transversal y que es sistémica a sí misma necesita entender que el débil jurídico es el consumidor y que no estamos frente a un contrato donde hay dos partes iguales. Como hay algunos jueces todavía no lo han entendido, comenzamos trabajando con lo que es el Código de Ingreso de Demandas en todo el país, donde se le solicita a las cortes y tribunales de todo el país que agreguen ese código de ingreso para que tenga estadísticas las acciones de relaciones de consumo, y también desde acá de Córdoba, muy bien trabajado y armado por el doctor Vergara, el doctor Tinotto, lo que es el Observatorio de Acciones de Relaciones de Consumo, que está en la PACA y que bien puede consultar cualquier colega, porque va a significar la recopilación de las acciones que correspondan a las distintas jurisdicciones del país. El trabajo ha sido arduo, los felicitamos a ambos colegas por encargados del observatorio, y asimismo va a servir como herramienta para saber perfectamente cuáles son los puntos donde se deben atacar las distintas violaciones a un derecho tan elemental. Yo siempre digo que es el derecho que protege a las personas para adquirir productos y servicios para la existencia vital de las personas. No hay otra forma de solucionar el problema en el derecho del consumidor si no se protege a alguien que adquiere esos productos y servicios. Hoy aquí hemos discutido sobre el tema fundamental, por ejemplo, de los productos que ingresan sin ser regulados por el ANMAT, por una normativa en la cual se regula el ingreso de alimentos y medicamentos con el solo certificado de origen, sin saber si ese producto puede o no estar en buenas condiciones, teniendo ya ejemplos de productos que han ingresado siendo peligrosos para la salud, inclusive en chicos menores, en alguna oportunidad hace años atrás. Evidentemente, esta desprotección del alimento, de la salud, de las comunicaciones, de las personas, tienen que ser protegidas. No hay igualdad en una relación de consumo, y esto lo tienen que entender todos los jueces y funcionarios. Si no lo entienden, el único perjudicado es el consumidor. Y vuelvo a explicarlo, somos todos y todas, no hay diferencia.
Ahí estamos todos metidos. A todos nos puede pasar que nos cobren 400% por una tarjeta de crédito. A todos nos puede pasar que encontremos alimentos que no podemos consumir. A todos nos puede pasar que nos manden a hacer mediación cuando hagamos un amparo por un medicamento que no nos entregan. Por lo tanto, y con esto quiero obedecer a la brevedad que me ha pedido el doctor Vergara, por lo tanto, vuelvo a insistir con este remanido problema. Lo que le pasa al consumidor, le pasa a cientos, a miles, a millones de consumidores. Y esto debe ser entendido por la justicia y los funcionarios porque es elemental. Así fue dispuesto por las directrices en 1985, receptado en 1993 por la Constitución, por 1923 por la ley 24240 y en 1994 artículo 42 y 75 inciso 22 de nuestra Constitución. No lo pueden olvidar y si se olvidan es falta de los deberes de funcionarios públicos y los jueces lo tienen que entender y los funcionarios también. El débil jurídico es el consumidor, no las grandes corporaciones ni alimenticias, ni de medios, ni automotrices, ni los bancos. El débil es el consumidor. Mil disculpas y me parece importantísimo los dos temas, las acciones colectivas y los problemas de datos personales que en este siglo están provocando grandes inconvenientes al consumidor. Y adelanto que se resolvió en la comisión hoy que el 31 de octubre, si no me equivoco, vamos a hacer unas jornadas, la primera jornada de Derecho Consumidor por consumo digital en la Federación Argentina de Colegios de Abogados para tratar estos temas de los problemas de consumo digital que tanto dolor de cabeza por piercing, robo de datos, etcétera, etcétera, nos están ocurriendo a los consumidores. Muchísimas gracias y esperamos que todos estos datos sean importantes para todos los abogados. Bueno, a ver, un momentito por un tema técnico. Me parece que entonces pasaron mal. No está, no hay sala de espera, o sea que entra en directo, no puedo habilitar. ¿Me podés enviar el link de Zoom? Manda el link correcto. Es el mismo de la mañana. No, si le podés esa es la pasar. reunión de FACA. A mí me lo pasó David. Cuando haces eso, porque lo estoy haciendo yo desde el celular, te sale reunión de FACA Ahí, desde ahí lo y no te deja entrar. A ver, Yo porque me están escribiendo en la matanza que están en sala de espera y no pueden ingresar. O cambiaron el link. O cambiaron el link. No, el ID de la reunión es diferente. ¿El 9814? No, ese no es el que pasaron. Ah, entonces ¿qué pasó uno nuevo? A ver, no, claro. Ah, mira, buenas tardes. No pasaste este ID. Mandaron, ok, listo. Ah, pero me lo mandaste mandaron un mail con un link nuevo. Es la que me lo han enviado. Mándamelo a mí, que lo voy a copiar con el selfie. Está mal en FACA. Dice, en todos están mandándome. ¿Ves? Y en FACA te están diciendo. Ok, Avisen cuando inicie, porque están esperando. Te lo están diciendo en FACA Me paso también. el texto. Perdón, por... ¿Bien? ¿Quieres saludar? No, no, pasá, pasá. ¿Cómo le va? Acá tenemos al secretario académico del colegio. Buenas noches, León. ¿Cómo le va? Todo con la corte. Bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir, eso por elegirnos. Cualquier cosa. Perfecto. Sí, ¿Se habla acá o no? Sí, mejor así. El 9814, ese no lo... En FACA te están escribiendo lo mismo. 98974 744. No, no es ese. Ah. Es otro, ¿ves? Sí. Pasamos uno Ok. que no es. Ahí pasó el. Si lo mandás me lo mandás a mí, yo lo subo a la faca y listo. Ahí Dale. lo mando el link, lo tenés. Claro, mándenlo en FACA y de ahí lo repartimos. Sí, se va a hacer bien. Claro. La gente que se inscribió no se enteró. No está entrando lo que se escribió. El último que mandaron, hay una Los reunión dos que por mail tenemos. deberían haber recibido el que yo compartí recién. El correcto. Sí. Y hay 64. Claro, acá se nos fue por mail. Sí. Sí, es cierto. Acá nos faltando el FACA. Claro, pero en FACA vimos en la comunicación un mail diferente. Para aquellos colegas que están escuchando, los de faca son los delegados de todo el país que estuvieron reunión hoy Sí. y que le dijimos que el link está con errores. Pero bueno, ya estamos solucionando. Bueno, ahí actualizamos el link. Si alguno de los conectados les preguntan, otros colegas que no pueden ingresar,
tienen la opción de ver el link en la propia aplicación de Zoom y nosotros lo estamos reenviando, porque hubo un cambio de link en relación a la reunión de la mañana, así que estamos actualizando eso. Bueno, muchísimas gracias al doctor Osvaldo Bassano por las palabras y por su presencia hoy en Córdoba. Es muy importante la labor de esta comisión. Tenemos en este momento 64 personas conectadas. Les pido en la medida de lo posible a los colegas los que puedan poner la cámara. La verdad que es un respaldo, es algo que nos viene bien a los que organizamos. Verle las caras, ¿no? En la medida de lo posible, lo que se pueda. Lo vamos a agradecer. Y aprovecho, antes de empezar en sí con la conferencia, para mostrarles muy brevemente esta plataforma que se ha creado desde la Comisión de Derechos del Consumidor y que puede ser de utilidad para los colegas que realicen actividad litigiosa. Ahí en pantalla puse lo que es el observatorio. Básicamente para ingresar pueden simplemente entrar al link derechodelconsumidor.ar y en este link van a encontrar un índice general y un índice temático de los casos. Pueden ver, tenemos distintas jurisdicciones, distintos rubros. Toda esta plataforma lo que hace es recolectar fallos en materia de consumo. Van a tener un breve resumen de los puntos de interés sobre cada uno de esos fallos. También tienen acceso al fallo completo, a cada uno de los fallos y sentencias completos. Y la idea con este observatorio es, cuando encontremos juzgados, cámaras, funcionarios judiciales o demás que no aplican lo que es la normativa de consumo, por ejemplo el caso de la gratuidad, que está por ley, está por jurisprudencia, ya debería ser totalmente claro y los jueces lo tienen que aplicar, aún así tenemos jueces que se resisten. Bueno, una vez que surja de este observatorio reiteradas inaplicaciones de la normativa de consumo, hacer un informe, de ese modo tratar de que empiece a aplicarse efectivamente la ley protectoria de los consumidores. Esa es la idea básica de este observatorio, pero también no solamente se puede usar para ese sentido gremial, sino que en la medida del trabajo podemos ir usándola como una forma de tener jurisprudencia a mano de cada uno de los juzgados o cámaras que nos interese en particular. Por ejemplo, ponemos acá donde dice cámaras y podemos ver que hay ya cargados distintos fallos de las cámaras y esto se va a ir completando a medida que todos los colegas, particularmente de la FACA, pero abiertos para todo el país, nos vayan mandando sentencias y resoluciones en todo el país. Bueno, dejo de compartir pantalla y ya empezamos con las conferencias del día de la fecha. Para la primera de las charlas, que se titula La protección de la privacidad y los datos personales del consumidor digital, tenemos a magíster Manuel Godoy Luque, magíster y abogado, ambas cosas. Vamos a leer brevemente, tiene un extenso currículum con muchas palabras en inglés, así que lo voy a reducir y le voy a sacar toda la parte de inglés para no pasar vergüenza. Te vuelvo a interrumpir. Sí. El link que pasó Bassano tampoco es. Yo pasé uno. Dice que arranca a las 19:30. ¿Por qué medio lo Es pasó? otro. El que pasé yo tiene que ser porque lo sacamos de... ¿Por qué medio lo pasó? Lo pasé por el grupo de la FAC. No, ese no es. El que pasaste 0643 es diferente al que está acá. Dice, y Faca te está diciendo, dice que está programado para No, sacas 19:30. la foto de eso que dice el ID de la reunión y con Espera. eso. Alguien que le ponga en chat ahí. Y ahí va a poner. Están pasando mal los links, entonces nadie ingresa. Por lo menos de lo que estamos A ver. federales, chicos. Ustedes sí, pero nosotros no fueran estamos hablando de ninguno. A ver, así me toca lo productor. Sí, Ahí sacamos. pero el tiempo mal. Ay, no. Espera que vuelvo a sacar. Ahí te la pasó, Sandra. Y que le da Es otro, ¿no? Sí, muy mal. Sí. Otro. Es otro. Ahora sí que cae. Pero Se me pegó esto. Capaz que está agendado otra cosa. Así que se perdió todo. No, es 98-14, claro, hay más. Un segundito. problemas técnicos. Sí, lo teníamos programado para que sea el mismo link. No sé qué habrá pasado. Pusieron otro. Sí.
No me digas que siguen escribiendo. Pero ahí le mandamos la espera tiene que poner, Sí, porque no está configurada la sala de espera. 1259 grupos de WhatsApp. Vamos recién pasándolo al número 3. Ese también 88. 98-14 también el día de reunión. Sí, es este que está acá, está mandando postillo. Espero que con este puedan entrar. Sí, este es el de fijo. Se cambió 7 minutos antes de empezar. Te confirmo. Son las empresas que Sí, bien, son tratan- las- las empresas están tratando de Ah, por haber Fíjense, se está grabando. Todo el nombre. Inteligencia artificial Companion está usando la transcripción de la conversación. O sea, está... Claro, porque me escuchaban todas, pero tratar de bloquear esto. Para eso tengo el link, mira. Empieza con esta, comienza termina. Termina con Sí. Te paso, Samuel. Ahí te lo envié el código. Es 98-14, termina en 288. Sí, te lo mandé así con el link. Ah, buenísimo. ¿Cómo lo tuviste? No, tengo el cliente interno que es perfecto. Ah, claro, probablemente me bloquearon. ahora sí, ahora sí. Muy bien, doctora Sartini. Bueno, avanzo nomás. Avance, avance. Estábamos con la presentación de la charla La protección de la privacidad y los datos personales del consumidor digital. El doctor Manuel Godoy Luque es magíster en propiedad intelectual de la Universidad Austral, es abogado, docente invitado de la maestría de propiedad intelectual de la Universidad de San Andrés, especialista invitado a la cátedra opcional de la diplomatura universitaria, privacidad y protección de datos personales de la Universidad Nacional de Córdoba, Data Compliance Manager, PwC, que no sé qué es. Raíz Waterhouse. Bien, una empresa importante en esta materia. Bueno, algo más del currículum. Perfecto, vamos, Manuel. Bueno, ahí compartí la pantalla. Bueno, mi idea no es aburrirlo, sino más bien comentar un poco cuáles son los desafíos que tenemos. Tenemos una ley de protección de datos que no está aislada, no es una isla, está inserta en un marco normativo mucho más amplio, donde coexiste con la Constitución Nacional, coexiste con el Código Civil, con la ley de derecho consumidor, y no podemos interpretar o tomar aisladamente partes del ordenamiento jurídico y hacer algo a la carta, sino que en realidad hay que hacer que todas estas normativas coexistan de forma simultánea y no nos olvidemos de ciertos derechos. Yo acá, a ver, estamos hablando de datos personales y no pongo el artículo 43 de la Constitución Nacional, que es el que prevé la acción de data, porque justamente quiero ir a los artículos 18 y 19, que muchas veces olvidamos, que son los que establecen cuál es la protección de la privacidad y que es el derecho subjetivo y la autodeterminación informativa, que ni siquiera está expresada en la ley. ¿Sí? Perdonen el formato, pero bueno, no sé por qué cuando se abrió esta computadora me ha cambiado el tipo de letra y no se ve completo, pero bueno, esta norma está prevista también en la Constitución Provincial y tenemos un plexo normativo que yo acá hice una selección de las más importantes. Hay otras normativas también, que son la Ley de Protección de Datos Personales, 2536, su decreto reglamentario, con registro no llame, que nos protege de que recibamos llamadas telefónicas con propaganda que no ha sido solicitada. La Ley de Derechos del Paciente, que habla de la información médica y de salud de los pacientes y de su relación con los médicos y con el sistema de salud en general. El Convenio Internacional de Protección de las Personas respecto del tratamiento automatizado de datos, Convenio 108, que es un convenio de los años 80, que está ratificado por Argentina. Y hay un convenio 108 Plus, que está ratificado por Argentina, pero todavía no entró en vigencia porque faltan ratificaciones de otros países. Primera pregunta para el que le gusta derecho internacional público. Cuando nosotros ratificamos un tratado, lo convertimos en una ley. Entonces es ley nuestra.
aunque no esté ratificado por otro país? ¿O necesitamos esperar a que lo ratifiquen todos para poder considerar que esté vigente? O sea, yo entiendo, hay para las dos posturas, ¿no? Una postura puede decir, bueno, no es exigible por los otros estados que forman parte del convenio porque todavía no ha sido ratificado por todos. Entonces, no es una responsabilidad internacional del Estado incumplir con ese tratado mientras todavía no lo han ratificado los demás. Pero internamente con la ley que ha sancionado el Congreso. Pero según cuándo hayan quedado de acuerdo que va a entrar en vigencia. Cuando lo hayan ratificado una determinada cantidad de países. Y bueno, ahí entra en vigencia. Y entra no vale. Que ya está ratificado por Y Argentina. bueno, pero no. Pero a ver, si yo pido que se aplique la ley que ratificó el convenio, si esto en Infoley está la ley, está ahí agregado. No dice que está en suspenso de aplicación hasta que lo ratifiquen. Está promulgado, sale publicado en el boletín oficial, o sea, si yo me guío por lo que dice la letra de la Constitución Nacional, está vigente. Pero bueno, es un tema difícil, es un tema que no está totalmente claro. ¿Por qué es tan importante que el convenio 108 y 108 Plus amplían los derechos de los titulares de los datos personales y establece ciertas obligaciones de quien gestiona y maneja datos personales, incluidas las obligaciones de adoptar medidas de seguridad, informar en caso de incidentes de datos personales al titular y adoptar todas las medidas para prevenir los daños que puedan ocasionarse como consecuencia de eso. Bueno, también el Código Civil también regula o establece lo que es la dignidad humana, habla de la intimidad personal o familiar, la imagen, la identidad, la honra. También en 1770 habla de la protección de la vida privada, para aquel que arbitrariamente se entromete en la vida ajena, de cualquier modo. Vamos a ver ahora que nuestros autos se entrometen en nuestra vida privada. La ley 2526, que está, bueno, es un poco el núcleo de nuestro sistema de protección hoy, que, fíjense la redacción, públicos o privados destinados a dar informes. Eso ha dado lugar a un montón de jurisprudencia que ha ido variando, porque hay jueces todavía que piensan que esta ley es para los informes de créditos financieros, cuando en realidad una base de datos privada destinada a dar informes significa que es una base de datos privada destinada a producir información para consumo de una empresa, obviamente. No necesariamente para venderla a esa información como sí hace Equifax, Veraz, estos sistemas de registros, claro, de registros de información crediticia. Pero a ver, destinado a informes es destinado a producir información de alguien, y la ley 2536 dice que información personal es todo dato que se vincula a una persona física o jurídica. Entonces, cualquier dato que se vincule a una persona física o jurídica es información personal, y si yo junto datos de varias personas o de una sola persona y junto a varios datos, estoy produciendo información sobre esa persona. Por último, la Corte Interamericana ya se expresó, ahí termina, y en el caso, miembros de la Corporación Colectiva de Abogados José Álvarez Restrepo contra Colombia, una sentencia de 2023, donde ratifica que dentro del sistema de la Convención Interamericana de Derechos Humanos existe el derecho a la autodeterminación informativa, que incluye estos derechos: reclamar la rectificación y modificación, conocer qué datos tiene una persona en mí, recibir una respuesta, e incluso la portabilidad de los datos personales hacia otro lugar. Yendo a lo que... Eso yo lo doy todo, por supuesto, porque en realidad somos todos abogados, se supone que ya lo hemos visto. El consumidor digital, que es el tema que nos trae hoy acá. Hoy consumidor digital, yo creo que son todos menos el que compra un alfajor en el museo. Y hay que ver cómo lo paga. Y hay que ver cómo lo paga. Se calcula que las empresas colectan 6 gigabytes de datos por hora. ¿Sí? Se calcula que una persona genera un poco más de 1000 megabytes por día. ¿Sí? Esos datos no los generamos conscientemente. No estamos enviando esa información a la red. Pero estamos usando WhatsApp. Estamos mandando mensajes. Estamos recibiendo mensajes. Estamos siendo geolocalizados por el teléfono. Estamos siendo geolocalizados en nuestra casa por la dirección de IP que usamos para navegar Internet. Estamos siendo rastreados por un montón de empresas que nos cobran por el consumo de electricidad, del agua, de los servicios domiciliarios que recibimos. Y estamos hablando de esto, o sea, con un teléfono medio tonto. Si ya empiezo a usar una aplicación como Twitter, o como Instagram, o como Uber, empezamos a aumentar muchísimo más la exposición de datos personales que hay. De hecho,
vamos a ver ya algunos ejemplos, pero los teléfonos, autos e incluso las cámaras de la vía pública nos están monitoreando permanentemente. De hecho, hay publicidades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que muestran cómo en el centro de comando pueden ver cuánta gente hay en la calle, que cuántos son los teléfonos, que quiénes son, si tienen pedido captura o no. Y estamos medio cerca de un estado un poco totalitario. Y todas las compras, incluso las más sencillas, genera un rastro de información digital. Entonces, hay una recopilación masiva de datos personales. Por más que yo no quiera ser consumidor digital, por más que no use Internet para comprar bienes y servicios, estoy siendo objeto de ese tipo de vigilancia. Esta es una página web que se llama, es de Mozilla, Knight Foundation, se llama Privacy Not Included y muestra un reporte de privacidad de productos de consumo para el hogar. ¿Sí? O sea, esto es una lista de acciones ya así lista para empezar. Ahí tenemos desde los relojes de Garmin, un termómetro que chequea no solo la temperatura, sino también tu geolocalización. ¿Para qué necesitas geolocalización? Para calcular la temperatura, pero bueno, lo hace. Productos como videojuegos, como Nintendo Switch, auriculares, parlantes, cámaras de seguridad, que es muy interesante cuando uno entra a esta página porque puede ver que el estudio que han hecho de Mozilla Foundation para determinar qué es lo que hace ese producto. Y nos dice que ese producto, por ejemplo, tiene, o sea, el termómetro tiene acceso a la geolocalización. O usa datos de geolocalización. Entonces, y la temperatura es un dato sensible porque es un dato que refiere a la salud. Entonces, desde lo más sencillo y más tonto como un termómetro, a aplicaciones mucho más complejas como lo vamos a ver más adelante. Pero los autos también producen cualquier cantidad de información sobre la forma en que manejo, el ruido en que manejo, el teléfono celular que le conecto al Bluetooth cuando voy a manejar y voy a usar Bluetooth, el tipo de nafta que le pago, que le compro, o por qué lugares circulo. Todo esto está permitido porque la ley exige consentimiento. Lo que es medio falaz porque en realidad la ley 2536 nos establece como requisito del tratamiento de datos consentimiento que tiene que ser libre, expreso e informado por un medio escrito o equiparable y con un deber de información de quién me está pidiendo ese consentimiento, de cuáles son las consecuencias de no darlo, qué opciones tengo, para qué los van a usar, cuál es la finalidad de ese uso de datos. Esas finalidades son absolutamente, o sea, si se toman el trabajo de leerlas, que ya es bastante exigirle a la persona que se tome el trabajo de leer en condiciones, no son fácilmente de entender por el común de la población. O sea, incluso para abogados no termina de ser claro muchas veces qué está incluido y qué no. Yo ahí les marqué, bueno, hay ciertas excepciones para el consentimiento, no vamos a entrar en eso, pero esta es una obra de arte que se llama I Agree, estoy de acuerdo, de una artista que se llama Dima Yaravinsky, que es diseñadora de interfaces de usuario, y ella ha hecho esta exposición donde muestra la extensión que tienen los términos y condiciones de distintas empresas. Podemos ver ahí, por ejemplo, que en los términos y condiciones de Microsoft nos tomaría aproximadamente una hora leerlo, del principio hasta final, tiene 15.000 palabras, y es más largo en palabras que Macbeth de Shakespeare. O sea, evidentemente, si nos podemos sentar a leer Macbeth, por los términos y condiciones de cada aplicación que instalamos en el teléfono o en la computadora, vamos a estar bastante tiempo. Ahí se ven en la foto cómo se comparan distintos servicios. El rosa, ese de la derecha más extenso, es Instagram. Pero claro, o sea, imprímanlo con letra chica y van a ver que son textos que son imposibles de leer para el común de la gente. Ya son difíciles para los abogados, mucho más para el común de la gente. Aparte del consentimiento, la ley exige que en el caso de cesión de datos se haga en interés legítimo de la persona, que se pueda revocar, que se identifique el cesionario, con poquitas excepciones, y establece la solidaridad entre el cedente y el cesionario. O sea, quienes se entregan datos son los dos responsables frente al titular, porque el titular no sabe dónde se produce la manipulación errónea o la gestión errónea o equivocada de datos personales. Y si es internacional, en principio está prohibido si es a países cuyos sistemas no son compatibles con el nuestro o no han sido declarados como países que tengan un nivel adecuado de protección. Los desafíos que nombren países de protección adecuada.
está la Unión Europea, está Inglaterra, está la isla de Man, está la isla de Jersey y algunas otras jurisdicciones más. Está Canadá, pero solo en lo que respecta al sistema al sistema privado o a las entidades privadas, pero no así el sistema público. Estados Unidos no está en el listado, por lo que está prohibida la accesión o transferencia de datos personales a Estados Unidos. Yo quería hacer esto práctico y divertido, entonces me puse con el tema de Spotify por agarrar una aplicación que en realidad no tiene una mala reputación. Me parece que, salvo bueno, algunas críticas en cómo paga a los artistas, es una aplicación que goza de buena salud social. ¿Quién usa Spotify? Yo. Ayer, cambia la mano, ¿verdad? Todos. No usa. Vamos a Spotify. Spotify Sí. dice en la página. Okay, esto es lo que No, le dice. levantar el suelo. Esto es lo que dice Spotify a los que quieren publicitar en la plataforma. Dice ahí abajo, en letras más chicas, el audio es un medio poderoso que puede influenciar en las emociones, la percepción y el conocimiento o la conciencia que tiene una persona, o al menos eso es lo que la ciencia sugiere. Tiene un link ahí a su propio departamento científico de Spotify y de los estudios que ellos hacen y los experimentos que ellos hacen. O sea, Spotify está diciendo, el audio influencia en las emociones, en la percepción y en la conciencia del que escucha. Lo están diciendo ahí bien clarito. ¿Qué es lo que sabe Spotify de nosotros y qué es lo que puede hacer? Estos son los datos que yo le di voluntariamente a Spotify para escuchar música. Y estos son mis datos personales reales. Ahí está mi número de usuario, el mail que usé, país Argentina, lo creé desde Facebook, sabe mi fecha de nacimiento, sabe mi género y sabe la fecha de creación. Eso es todo lo que yo le dije a Spotify para tener una cuenta. ¿Sí? ¿Qué sabe Spotify de mí? Me tomé el trabajo de hacer un pedido de acceso y de ver qué sabe Spotify de mí. Me devolvió esto ¿Cómo Spotify. hiciste el pedido de acceso? Desde la página web de Spotify. O sea, Spotify en eso responde. Responde desde la página web, uno puede entrar, pedir sus datos y Spotify en un plazo de 48, 72 horas te los entrega. Es transparente, no te exige ninguna condición especial, cumplió con la ley. Está bien, hay un aplauso. Se está grabado en septiembre del 2020, ¿qué dice bien? Sí, claro. ¿Qué música le gusta? Más de la música. Fíjense esto. El auto te dice, ¿no? Cambió de Apple a Samsung en algún momento. Maneja un Toyota. Tiene un TV Samsung. Claro, ¿dónde lo escuchaste? Cambió del S6 al S9 del modelo de Samsung. Fue cliente de T-Mobile y se cambió. T-Mobile es una empresa de Estados Unidos de Parents of Toddler. Tiene Un niño de 3 años. O por ahí. Toddler De 1 a 3 años. Wow. Politics Independence. Opa. Para Estados Unidos, mi orientación política es independiente y esto es nuestra ley, es un dato sensible. Está prohibido recopilar datos sensibles sin consentimiento. Prospective Pet Owner, que ha considerado tener una mascota, Ah, por bien. esquí y fútbol. Y coincide. ¿Es real todo esto? ¿Qué es eso que está? Es la verdad. No, uso restringido. O sea, ellos lo marcan incluso como uso restringido porque supuestamente no lo venden. Me están diciendo, tenemos este dato que es restringido, no lo estamos vendiendo. Pero si confías en él. Estas son las inferencias. Las inferencias son los datos que vos no me diste, pero que yo deduzco de lo que sí me diste o de lo que puedo cruzar. No está exigido en nuestra ley el consentimiento para las inferencias. Hacer inferencias es generar nuevos datos, pero sin el consentimiento de ustedes. ¿Te das cuenta? O sea, Pero son datos ciertos. probables. Si se equivocan pueden generar daño. Exacto. O si son ciertos pueden generar mayor daño. A veces también. Depende del dato. O sea, pueden ser ciertos, pueden generar daño ¿Qué por valor tienen las inferencias? Digo, ¿Por ciertos o por fan? Es un riesgo. claro. O sea, si yo no soy un prospective pet owner, a ver, un juez seguramente va a opinar que no es un daño resarcible, pero, a ver,
qué nivel de escrutinio y vigilancia y granularidad de la conducta tenés que tener para llegar a la conclusión de que yo he considerado tener una mascota. Son inductivos y conductivos. Inducen y te conducen. Bien. Bueno, eso lo dicen ellos. Ellos dicen que ellos pueden influir en la percepción y en la conciencia. Claro. O sea, ellos están vendiendo esto. No te entiendo, pero porque ya lo sabes. Vos me estás sugiriendo que su algoritmo va a sugerirte canciones que te insten a confirmar esa compra del perrito. Podría. Bien. Exacto. O podría venderle tus datos a una tienda de mascotas o a otro sitio para que Ahora tienda de marca. por ejemplo. Bien. Entonces, a ver, es peligroso por dos lados, porque las inferencias pueden ser correctas y por eso ser peligrosas, pueden ser incorrectas y por eso ser peligrosas. Y esto, a ver, el problema es que aun cuando uno haga un sistema de inteligencia artificial y le diga, no vas a tener sesgo de género porque no te voy a permitir que uses el género como dato, perfecto. Vamos a ver que una empresa, una inteligencia artificial, decidió considerar equivalente al género jugar al hockey sobre césped. Entonces descartaba a los candidatos porque jugaban al hockey sobre césped. Y está diciendo, yo no estoy cometiendo discriminación de género. No, estoy descartando a los candidatos que practican hockey sobre césped. Que es una forma de discriminar. ¿Se acuerdan el caso de Fredo? ¿Se acuerdan ese caso de Fredo, antiquísimo derecho laboral, que contrataban convocaban a empleados que jugaran al rugby? Claro, la población de mujeres que juegan al rugby es limpio. Claro. Está diciendo que no quería contratar mujeres. O sea, y lo está diciendo abiertamente. Ahora lo podés hacer muy sutilmente, incluso con el celo de decir, no, yo lo entrené y es más, no le doy datos de género a mi inteligencia artificial para que me seleccione candidatos. ¿Cuánto faltará para llamar a Schwarzenegger, no? Escuchando música. Ya tenemos el tercer problema, que es que estas invasiones a la privacidad, yo le puse lesiones a la privacidad y no daños porque si lo hablamos en términos de daños, vamos al Código Civil, vamos al esquema tradicional, y la verdad que sepa, a ver, yo creo que ningún juez va a decir que es resarcible el daño ocasionado porque una empresa sepa que pensás en tener un perro. A ver, ¿cómo lo cuantificamos ese daño? Si es que hay daño, perdón. No hay daño. No hay daño, a lo mejor dicen no hay daño. Pero a ver, hay invasión a la privacidad. Yo empecé con la 18 de la Constitución por algo. O sea, sí, tengo derecho a que no se entrometan. Tengo derecho a que no hagan arbitrariamente intromisiones en mi vida privada. Si quiero tener un perro, no. Tema mío. Porque tiene que ser un tema que maneja una empresa. Entonces, las lesiones a la privacidad es difícil equipararlo en términos de daños y nuestro sistema es un sistema que maneja la responsabilidad cuando hay un daño. Si no hay un daño, no hay responsabilidad. Y el sistema preventivo en realidad es más bien legislativo que función judicial. Cuando hay un daño al individuo, por ejemplo, me estafaron, me mandaron mal al BEGRAF cuando no correspondía, me trabaron un embargo cuando se equivocaron de tipeo en el quit. Yo conozco un caso incluso que hubo un error de tipeo en el monto del embargo. En vez de embargar 1.800.000, embargaron 18 millones. O sea, por error de tipeo del banco cuando recibió el oficio. O sea, son errores pavotes, pero pasan. Si hay un daño al individuo, la ley nos reconoce la acción de habeas data. Ahí no hay duda que podemos accionar con habeas data. Pero si hay un daño a la sociedad, no hay un mecanismo. Incluso, bueno, la acción colectiva no está en la ley de habeas data. Eso hay que creerlo por afuera. Y los daños sistémicos, que es este otro problema que se genera cuando la empresa, a partir del manejo expansivo de datos personales, puede empezar a condicionar a sus competidores e incluso adquirir una posición dominante que excluya a los demás competidores. Les doy un ejemplo. Esto pasa cuando una empresa puede, en base a los datos personales, manejar cuestiones de precios, por ejemplo, adecuados para excluir a los competidores. ¿Sí? Eso se llama pricing personalizado y es una conducta que se ha documentado. Estos son algunos, esto es un autor, se llama Daniel Solovey,
que habla de privacy harms, que son los daños a la privacidad, tiene una taxonomía armada sobre ello. Yo acá seleccioné algunos, no quiero meterme en todo el análisis, pero nada más para darle algunos ejemplos. Grindr, que es una aplicación de citas para el público homosexual, vendía y comercializaba la información de sus consumidores e incluso el estatus si eran o no pacientes con HIV. Que según nuestra legislación eso está prohibido. Pero ¿cuál es el daño? O sea, en una demanda, un daño moral. Pero no, lo está haciendo con todos los usuarios, no lo hizo con un usuario solo. ¿Quién es el legitimado acá para accionar? Consecuencias cuando hay filtraciones de datos, eso, el tema del doxing, el swatting, cuando se les consecuencias físicas, doxing es cuando se revelan los datos personales para escrachar o para exponer a alguien a que sufra situaciones de acoso. Swatting es cuando además de eso, en Estados Unidos esto se volvió práctica común, es llamar a la policía, al SWAT, decir hay un terrorista en la casa tal, lo he visto con armas, con explosivos, reza en árabe, ahí el SWAT tiró la puerta de abajo y después se dan cuenta que era un error. Pero esa era una broma que se hacía. Se popularizó con el juego de Counter-Strike, debe averiguar cuál era la dirección de IP, la dirección de otro y mandarle a la SWAT de verdad. Y hoy se usa también para perseguir o para silenciar ciertas voces disidentes que no dicen lo que una mayoría o una minoría en realidad no quiere escuchar. Los datos del phishing, o sea, con datos personales de alguien, es mucho más fácil hacer una operación de phishing o una estafa telefónica. También esto llevado a la exposición de datos lo hemos visto en causas penales acá en Córdoba, que cuando ha habido filtraciones de imágenes íntimas, en algunos casos ha resultado en un suicidio o en un intento de suicidio de la persona. El caso de Amazon, de los currículum, usan una inteligencia artificial para entrenar la selección de personas. Detectan que hay un sesgo de género, eliminan el elemento de género. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Vamos a entonces excluir a los o las que juegan al hockey sobre el centro. O sea, la inteligencia artificial es muy buena para ocultar y disimular esos sesgos que en una persona sería más problemático, pero la inteligencia artificial lo puede hacer igual, mejor y más disimuladamente. Manipulación, esto del personalized pricing. Se detectó que muchas aplicaciones de viaje como Uber, Cabify, Didi, cuando el sistema detectaba que el usuario usaba un iPhone, le subía el precio hasta entre un 8 y un 15% más, y lo hacía pagar más porque tenía un iPhone y tenía mayor poder adquisitivo. O sea, me parece muy bien. Por agrando. O sea, el tema es, si lo hacen para ganar extra, por ahí decís, bueno, ok, puede ser, pero el tema es cuando lo usan esto para restringir derechos o impedir el acceso a derechos. Un ejemplo más polémico. La inteligencia artificial, de nuevo, no queremos que sea racista, no vamos a discriminar a los negros. Bueno, ok, eliminemos entonces de los currículos a los que tengan el código postal que corresponda a una villa o una zona o un barrio que tenga una mayoría del tipo que quiere excluir. Mucho más fácil excluirlos por código postal que por otra cosa. Lo mismo sería, bueno, la delegación de servicios. Vamos a prestar servicios en zonas que nos interesan a los clientes y en aquellas zonas que no vamos a decir que son pobres, vamos a decir que están en estos códigos postales del mapa y ahí nos prestamos servicios por sistema automatizado. Y el problema más grave que son los riesgos sistémicos o sociales, que es cuando esto trasciende ya la cuestión del consumo, simplemente para mencionar lo que existe, que son los deepfakes, sobre todo en el uso de manipulación política y en las elecciones. Ya ha habido un caso de uso de información personal y de publicidad hecha por un Estado extranjero en Rumania para manipularle al electorado y se ha anulado esa elección. O sea, ya se llegó a la medida máxima que anular la elección, se apelaron a la Unión Europea confirmó, se tiene que hacer elección de nuevo. Pero, o sea, si no nos damos cuenta que es peligroso jugar con esto, nos vamos a poner en juego instituciones como la democracia. Y antes de dejar ahora el desafío, hemos visto que el consentimiento en realidad es medio una ficción, porque en realidad la persona que consiente no tiene tiempo físico para leer el contrato, y aun cuando lo lea no tiene los conocimientos técnicos para entender qué es lo que está firmando. Hay una simetría cognitiva y técnica, porque la empresa puede decir, voy a
monitorear los datos para mejorar mi prestación de servicio. ¿Qué es mejorar mi prestación de servicio? Sacarme más plata, cobrarme más, sacarme un descuento, decidir cuándo darme y cuándo no, o decidir cuáles son los códigos postales donde quiero prestar el servicio y dónde no. Externalidades negativas a nivel colectivo son todas estas cuestiones que van como filtrándose en la sociedad. O sea, si desconfiamos de lo que generan los deepfakes, terminamos perdiendo la confianza en el sistema electoral, terminamos perdiendo la confianza en una democracia representativa. Entonces, va habiendo estas externalidades negativas que no hay forma económica de incorporarlas. Esto lo tenemos resuelto en el derecho ambiental. O sea, el que va a hacer un proyecto ambiental tiene que hacer un estudio de impacto ambiental previo. En el GDPR, en el reglamento europeo, está la evaluación de impacto de la privacidad. Antes de hacer un tratamiento de datos nuevo o de cambiar el objeto, tenés que hacer un estudio para ver en cuánto va a afectar la privacidad, tomarlo en cuenta eso e incorporarlo para afectar lo menos posible. Tienen un principio también que es el de minimización de datos y de privacidad por licencia. Acá no tenemos esas herramientas y tenemos un control ex post y que tampoco es tan ex post porque depende de que haya un daño, si no, no hay control. Entonces, estas externalidades que las tenemos resueltas en el reglamento europeo o en el derecho ambiental, acá las tenemos que incorporar también. Tenemos que lograr que las empresas incorporen dentro de sus precios, sus servicios, sus productos, su oferta, cuáles son estas consecuencias que tiene sobre la privacidad. Porque, a ver, está todo bien cuando la empresa no los pierde los datos, pero cuando los pierde los datos, se filtran, se hackean, son cosas que no es que no vayan a pasar, o sea, pasan permanentemente. Recuperar ese daño ocasionado es imposible. Por último, de acciones colectivas me encantan para esto, pero son reparadores. No nos alcanza para prevenir estos daños. Y bueno, en esta situación de que los daños son difusos, acumulativos y estructurales, porque finalmente, a partir del abuso de estos datos personales, poder modificar la percepción de la gente, manipular a la gente y excluir a competidores, excluir a proveedores o manipular elecciones incluso. Así bueno, eso es todo lo que tenía para decirles. Ahí tienen mi LinkedIn, porque cada tanto publico algunas cosas que está interesante compartir. Y bueno, espero que Muchísimas gracias, doctor Godoy Luque. Vamos a dejar el debate para la finalización de ambas disertaciones porque están vinculadas. Ya nos dejó ahí la pelota picando en relación a las acciones colectivas. A continuación vamos a tratar justamente ese tema, acciones colectivas, problemática actual, al cargo de Darío Alejandro Dinotto, quien es abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Es abogado litigante desde hace unos 20 años, vamos a redondear. Miembro fundador de la Asociación de Abogados Consumeristas, asesor y patrocinante de asociaciones de consumidores, particularmente en acciones colectivas en el fuero local. Y acá en nuestro colegio, él es representante del colegio ante la Comisión de Derecho del Consumidor de la FACA, coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Derecho del Consumidor, también participa en la coordinación de la diplomatura que venimos realizando en Derecho del Consumidor, y que en breve vamos a abrir una nueva edición de la diplomatura, así que para los interesados estén atentos a las publicaciones del colegio. Se viene nuevamente la diplomatura. También es docente en nuestro curso de procedimiento del Colegio de Abogados de Córdoba y secretario académico en la Sala de Derecho Procesal del Consumidor e integrante en la Sala de Procesos Colectivos. Bueno, vamos a dejarlo con las partes actuales del currículum. Sí. Bueno, muchas gracias. Vamos a tratar de dar una continuidad a lo que veníamos hablando con lo que venía explicando el doctor Diego Delque. Vos decías que no hay daño y eso dificulta la petición o llevar esto a la justicia. Sin embargo, hay violaciones a leyes de claro orden público y de afectación masiva. Por lo tanto, hay cumplimiento de las obligaciones de hacer, básicamente, o de no hacer. Quizás ese sea el enfoque que se le puede dar para defender este tipo de derechos, claramente de afectación masiva y de derechos individuales homogéneos. Para esto claramente viene
se ha generado, existe un ordenamiento, acciones de clase, llamadas colectivos, que es de lo cual vamos a hablar hoy lo más brevemente posible para después dar lugar al debate de ver qué se puede hacer con esto, en este caso concreto, de derechos de información, derechos de intimidad y toda la cuestión afectada por la digitalización de nuestra vida. Los procesos colectivos existen para satisfacer una serie de finalidades en base a las ventajas que tienen, y son las siguientes. Lo principal es garantizar el acceso a la justicia. Eso es clave en los procesos colectivos. Y el acceso a la justicia se ve impedido en muchas situaciones por tratarse de cuestiones donde llevar el caso a un tribunal es muy costoso, está muy disperso, el daño no es lo suficientemente relevante como para siquiera hacer valer una consulta a un abogado. Estamos hablando de microdaños generalmente. Los procesos colectivos me voy a acotar hoy específicamente a hablar de intereses individuales homogéneos. Acciones colectivas en nuestro país sirven para llevar adelante acciones de clase de incidencia colectiva, como el ambiente o intereses difusos, y derechos individuales homogéneos, que son aquellos derechos individuales de un grupo indeterminado, de un masivo de personas que han sido afectados por una causa homogénea, común, una misma causa. Normalmente un proveedor que mediante algún actuar ilegal o ilegítimo vulnera masivamente estos derechos, y existen innumerables ejemplos que vamos a ir dando a medida que avancemos. Voy a tratar de acotarme a lo que venimos hablando hoy. El principal objetivo de los procesos colectivos es hacer posible el acceso a la justicia por grupos vulnerables. Y esto no estamos hablando de una cuestión de estratificación social o de condición económica, sino que la vulnerabilidad viene dada, sobre todo en materia de consumo, por la asimetría estructural que existe entre las partes de la relación de consumo. Como bien hacía hincapié el doctor Bazán al inicio, estamos hablando de personas frente a corporaciones o grandes factores de poder, donde la asimetría es evidente y donde llevar adelante un litigio no es tan sencillo o prácticamente imposible de forma individual. Esa es otra de esta equiparación de fuerzas que produce una acción colectiva, posibilita este acceso a la justicia. En breve términos, la acción colectiva implica que un representante colectivo se arroga la representación de este grupo determinado, en función de una ley que lo autoriza a tal efecto, y puede llevar ante los tribunales un planteo en representación de ese colectivo. El acceso a la justicia, entonces, es el principal objetivo que se busca satisfacer. El otro es el de economía procesal o de eficiencia. Eficiencia que manda en la propia Constitución, artículo 42, 116, inciso 6, en cuanto, 114, inciso 6, en cuanto a que los procesos sean eficientes, sean eficaces, sirvan para algo, en términos más llanos. Y sobre todo, en que no se sature tampoco el sistema con un conjunto de demandas que son todas iguales por justamente tener como origen una causa común. Como por ejemplo fue el caso del corralito histórico que saturaron los tribunales en su momento, y como ese tipo de casos podemos enumerar muchísimos. Otra que es muy importante y que tiene en relación el día de hoy es, como objetivo, generar una disuasión, una modificación de conductas en las empresas que tienen esta capacidad de daño. Si mediante acciones colectivas hacemos valer estos derechos que nos explicó el doctor, que son vulnerados permanentemente, las demás empresas competidoras o la propia empresa en el futuro va a ver que su conducta no es impune, de que hay consecuencias por violar la ley. Porque en general, y acá no hemos cargado mucho las filas el día de hoy, no sé qué pasa con las autoridades de control, cuáles son las autoridades de control en esto, si es que la hay. Y en materia de consumo, las autoridades de control históricamente han sido deficientes e ineficaces, tanto a nivel nacional, provincial, municipal, y hablando de cualquier gestión esto que acabo de decir vale para cualquier gestión que quieran ir a ver a analizar. Por una cuestión que quieran analizar, por una cuestión lógica, que viene a colación de la naturaleza de cosas. Normalmente este tipo de autoridades de control orbitan bajo la misma dependencia que tienen a su cargo de la industria, el comercio, la minería. Entonces,
básicamente no tienen la capacidad de fuego, o deberían tener, política al menos, de hacer valer este tipo de derechos. Por eso que vienen muy importantes las organizaciones del tercer sector, las ONG, instituciones, identidades como la de defensa del consumidor, y acá habría que ver entidades especializadas en estudios de derechos digitales y de tecnologías de la información, podrían ser claramente legitimados colectivos viables. O, por lo menos, trabajar en conjunto con asociaciones de consumidores en aquellos casos donde existe no solo una relación de consumo, sino que se necesita la especialización de este tipo de entidades para determinar, prever y ver cuáles son esas afectaciones, como las que acabas de describir. Bueno, y después existen otros objetivos como las acciones colectivas generan como resultado que haya las controversias se resuelvan de forma unificadas, unifican criterios básicamente y evita el famoso traffic fori al cual tanto se le teme con el tema de acciones en paralelo. Ahora bien, este sistema existe, a ver, de forma dispersa, está regulado, está no solo está regulado. No está regulado, ese es el principal problema que tenemos. Está establecido, hay normas dispersas, establecidas el Congreso está en mora desde hace varios lustros ya, en regular esta cuestión, y la explicación a ese fenómeno viene dada, en mi opinión, también por cuestiones de incidencia económica y de los grupos posiblemente afectados. En el Congreso está en mora. Las provincias lo han intentado, hasta donde yo conozco, doctor me va a ayudar con cualquier cosa, la única que lo ha logrado es Chaco, mediante el juicio, y lo ha hecho de forma eufemística, una ley que se llama procedimiento por juicio populares o por jurados civiles. Y la mitad de la ley o más es puro reglamentación de procesos colectivos. Es básicamente un caballo de Troya donde lograron que en algún lugar esté regulado esto, que en forma legislativa, es decir, un congreso o un parlamento. La cuestión está regulada muy deficientemente y dispersa por la acordada de la Corte Suprema y por una acordada en el TCJ del año 2018. Otro intento local, el de Córdoba. En Córdoba tenemos un proyecto de ley bastante completo que siguió todos los principales doctrinarios de este tema. Pero bueno, Estado parlamentario que creo que ya ha perdido. Es muy difícil avanzar en este tema. Y sé de varios intentos provinciales que han naufragado. Ahora bien, ¿quién debería hacerlo? Claramente debería ser el Congreso, porque así como lo hablábamos esta mañana, de hecho, así como las cuestiones de orden público, de incidencia masiva o de interés nacional, porque lograr esta uniformidad en las soluciones, y sobre todo, porque la clave del asunto es la transjudicialidad de este tipo de problemas. Claramente, así como el Congreso ha legislado la ley de concursos de quiebra, de los concursos preventivos y demás, bien podría legislar, y es competente para ello, y solucionar este problema. Lo que pasa es que eso implicaría dar reglas claras a algo que a las principales corporaciones o grupos de poder no les interesa que las tenga, obviamente. Es muy difícil litigar sin reglas, lo decimos de la experiencia tortuosa por la que pasamos, y muchos de esos problemas vamos a apuntar el día de hoy. Dicho eso, sin embargo, los procesos colectivos existen y los terminó inventando la Corte Suprema mediante el famoso precedente Alay, y las acciones colectivas y de clase en sí están reguladas más o menos, o por lo menos determinadas quiénes pueden ser sus legitimados colectivos en la Ley de Defensa del Consumidor, cuando específicamente establece que se pueden hacer acciones colectivas o de clase, en la Ley del Ambiente, ¿y qué más? Bueno, básicamente la ley de niñas, niños, adolescentes, tanto nacional como provincial, también establece que va a haber sistemas colectivos para ese tipo de incidencias, pero esta dispersión no ha hecho otra cosa que generar caos sueltos en general. Ese es el primer problema que hay para llevar a tribunales este tipo de situaciones. Para bajar el tema de hoy, por ejemplo, si consideramos que esta empresa de música recolecta datos que no tienen nada que ver con el servicio que provee, y
y claramente, y sobre todo algunos datos de índole política o de género, queramos inventar para salirnos un poco del caso concreto. Como no hay daño, ¿qué clase y usted se siente afectado o qué clase de acción podemos ejercer individual? Salvo que, bueno, podamos acreditar un daño, que por conocerse este dato se perdió algún derecho, se afectó otro. Y es totalmente difícil, aparte, no estamos hablando de temas de prueba en este caso, ¿no? Vamos a suponer que la prueba no es un problema, que lo es, de hecho lo es. Sin embargo, de la organización del tercer sector o del Ministerio Público Fiscal, que también es un legitimado colectivo, o Defensor del Pueblo, también es un legitimado colectivo, para este tipo de cosas deberían proveer a la defensa de estos derechos, legitimándose colectivamente, y ahí sí, el modo, como hay una obligación de hacer o de no hacer, está violadas, más allá de que no haya daño, entiendo que sería plenamente posible ejercer una acción colectiva que busque hacer cesar la conducta indebida o eliminar los datos que no corresponden. Además, ese tipo de acción es plenamente posible. Pero los sistemas de acciones colectivas funcionan en base a un juego de contrapesos de incentivos, ¿sí? De incentivos. Quien hace una acción colectiva tiene que tener algún tipo de incentivo en hacerla. Es decir, cumplir con su objeto social en el caso de las acciones de consumidores. Los abogados que se especializan en esto y pueden estar llegando entre 7 y 12 años tranquilamente. ¿O cuánto más, doctor? ¿Puede contar alguna experiencia? Toda la vida y la vida del presidente. El doctor Bassano, aquí presente, es uno de los precursores de las acciones, los procesos colectivos, es titular de ADUC, una asociación de consumidores muy conocida. Acá veo muchas caras conocidas en relación a los cursos, cada vez que hablamos del fallo ADUC contra ESA, que ha posibilitado y definido el tema de la gratuidad del mensaje consumidor, bueno, se la debemos en cierto punto a ADUC, entre muchas otras. Bueno, él nos puede explicar cuántos años podemos estar en este tipo de litigios. Un ejemplo. Un ejemplo. Algún contra Telefónica por el beneficio y la estafa de la línea control a los usuarios de línea control. Se inició en 2007 y en el día de hoy subió a la corte por la mala distribución, porque se ganó primera, segunda y corte. Tardaron 4 años en poner una plancha en la corte. Y bajó, empezó la liquidación y hay deficiencias en la liquidación porque no se ponen de acuerdo por los intereses y porque aparte es un fallo que le aplicó el primer daño punitivo colectivo, que es el 31, interés que aplica el 31 a 24 a los 40, y subió de vuelta a la corte en este momento. Estamos a 2025, ¿no? 2007, todavía los usuarios no recibieron un solo peso. Nosotros en Córdoba, bueno, sí, 2017 iniciamos algunas acciones colectivas y tuvimos sentencia este año, caso grupal, por ejemplo, o bueno, acuerdos luego de 7, 8, 10 años, porque es un camino tortuoso por la falta de reglas que tiene. Imagínense en este tipo de cuestiones, si uno inicia una acción contra esta empresa de música, quizás cuando la termine la empresa ya no existe o el modelo de negocio cambió. Ese es otro gran problema que tenemos con la justicia, que es muy lenta para este tipo de cosas. Sin embargo, a su vez, hace, no sé, a ver cuándo, desde que empezó, 2022, que empezó a estar la ley, que han subido el monto de daño punitivo, que ese es otro de los incentivos. Los daños punitivos en este tipo de acción bien pueden llegar al máximo tranquilamente, porque si no, no se cumple el objeto disuasorio de la multa civil. El máximo son 2.100 canastas básicas desde hace 2022, diciembre de 2022 en adelante, septiembre de 2022, en adelante, antes de los 5 millones de pesos, que ya en su momento era un irrisorio, ahora ni hablar. Fijo. Ahora quizás buscando que se le aplique un daño punitivo importante, podría ser un elemento persuasivo para un legitimado colectivo, más allá de que los legitimados colectivos que dependen del Estado, como el Ministerio Público Fiscal o las Defensorías del Pueblo, bien deberían hacerlo motu propio en el cumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos. Pero bueno, por eso después me gustaría saber si hay alguna autoridad de aplicación específica en esta materia.
que bien podría legitimarse activamente. Ese es uno de los principales problemas. La otra problemática esencial y por la cual estamos pasando en este momento en Córdoba es el alcance de la clase, o mejor dicho, en qué consiste un grupo representado. Todo proceso colectivo en un momento, normalmente en el momento inicial de su admisión, el tribunal tiene la obligación de certificar la clase, lo cual significa determinar cuál es el conjunto de usuarios y consumidores afectados. ¿Sí? Siempre estoy hablando de materia de consumidor afectado y de intereses individuales homogéneos. ¿Sí? Esto puede ser diferente en temas ambientales o de otro tipo de derechos. Y el problema es que justamente la clase puede estar compuesta por integrantes de diversas jurisdicciones provinciales, lo cual es totalmente natural en estos casos. Yo creo que todos los ejemplos que acaba de dar el doctor son atraviesan los límites nacionales, claramente, ¿sí? Regionales incluso. Esto es a nivel mundial. Entonces, en Córdoba en particular estamos teniendo un problema que consiste en que se está tratando de imponer un criterio o está resonando demasiado, en el cual se opina que la clase debería estar circunscripta a usuarios domiciliados en la provincia de Córdoba, por una cuestión de competencia territorial de tribunales cordobeses. Lo cual es, y para ello, y lo logrado el asunto es que este criterio está siendo sostenido por el Ministerio Público Fiscal en sus dictámenes preliminares cuando interviene en la génesis de cualquier tipo de proceso colectivo. Lo primero que se hace es, uno de los primeros pasos es escuchar al Ministerio Público Fiscal, y estamos viendo, he visto los últimos 5 dictámenes del año pasado y de este, creo que son todos de este, y todos van en la misma línea, con los mismos argumentos. Entonces, yo sé que no todos los funcionarios deben estar de acuerdo en esto, porque leyendo entre líneas veo que dictaminan aclarando que lo hacen por el principio de unidad de actuación, o dejando a salvo que existen diversas opiniones y conflictos de competencia históricos. Es decir, se nota esas aclaraciones que he visto. Sin embargo, todos los dictámenes tienen 4 puntos que son siempre lo mismo, es decir, por lo tanto, responden ya a un criterio. Y hago una pausa, lo que habíamos hablado al principio, por eso es tan importante generar observatorios de aplicación para ver, no opinar de un caso, de otros 2 casos, sino de ver cuándo algo se transforma en una tendencia y señalarlo en su génesis para que no se consolide. Cierro paréntesis. Hemos visto que hay 4 argumentos repetidos como un mantra en todos estos dictámenes, que básicamente es con los cuales tratan de justificar por qué la competencia del juez cordobés termina en la frontera de Córdoba. Lo cual va a contrapelo con todo el sistema de acciones colectivas, por una cuestión lógica de que su objetivo es solucionar uniformemente el conflicto y no solucionarlo en 24 burbujas circunscritas, 24 discusiones judiciales en todo el país, y lo cual las tornaría totalmente inútiles en la provincia de Córdoba si esto se consolida. Los argumentos básicamente, no voy a aburrir con tecnicismos, se basan en cómo interpretan la Constitución provincial, en cómo garantizar el derecho de exclusión, que es un derecho que cualquier usuario consumidor representado en las acciones colectivas tiene para ejercer, que es excluirse de esa clase y hacer su propio juicio, o no estar afectado por ningún tipo de sentencia. Las supuestas dificultades que una clase muy amplia, muy abarcativa, dicen, acarrearía para el proceso en sí, lo cual no veo ninguna. Es decir, eso directamente es una discusión base de contenido. Y la ausencia de un registro general de acciones colectivas. Existen registros generados por la Corte Suprema en su caso, por nuestro propio TCJ, existen varios registros en las provincias, pero ninguno con carácter general de toda la nación. Y eso generaría el inconveniente de que se puedan generar varios juicios colectivos en paralelo, y con el problema del posible estrepitufón y que eso acarrea. Lo cual parece una verdad de perogrullo, pero es así. Entonces, bueno, estamos... Perdón, ya se decía 54 lo que 54 no dice. Ya es una... A mí me enerva. Me enerva y lo mandaría a la facultad de vuelo. Hacerla decir la 54, la 24, 40, lo que el 54 no dice,
es pura y exclusivamente nada más para ver cómo benefician al empresario. Perdón. Exactamente. Exactamente. Sí, está muy bien. La cuestión es que Perdón, sí, sí. pero la empresa no tiene un equipo legal que va a darse cuenta que tiene dos acciones. A eso iba enseguida. Nuestro propio acuerdo reglamentario de Córdoba, ni bien comparece el demandado, lo primero que se le pregunta y tiene la obligación de decir es: ¿usted ya ha sido demandado por esto en nuestra jurisdicción? Si la respuesta es sí, entonces se activa todo un procedimiento de ver qué jugador previno y de cómo solucionamos el conflicto de competencia. Lógicamente. Incluso si ese acuerdo reglamentario, vean cómo estamos operando agarrados con alfileres, ¿no? No tenemos una ley, tenemos un acuerdo reglamentario que puede cambiar mañana. Si la empresa denunciara, si ese acuerdo reglamentario no existiese, incluso la empresa tiene la obligación legal de manifestar esto, todo el artículo 53, deber de colaboración, principio básico en procedimientos judiciales de consumo. Carga dinámica de la prueba. Exactamente. Entonces, no hay ningún peligro derivado salvo la propia mala fe de la corporación, que venga y diga: no, bueno, la primera vez que me demanden y ya tienen el mismo juicio en San Juan, en Cabo. Y para finalizar, este tema existe ya jurisprudencia de la Corte, que sí, que nunca tuvo que resolver esto porque nunca se planteó algo tan inusual. Sin embargo, existen numerosos casos relacionados con los conflictos de competencia. Porque yo ahora no viene a colación para el día de hoy a hablar de la cantidad de conflictos de este tipo, por materia, por territorio y demás, que se pueden dar por este tipo cuando hay varios legitimados colectivos que pueden accionar al mismo tiempo. Es un problema real. Sin embargo, nunca el problema consistió en ver si la clase alcanzada pasaba los límites territoriales de una circunscripción o no. Y eso está demostrado en el hecho de que la Corte tuvo que resolver varios conflictos de competencia en su historia relacionados a conflictos negativos positivos de competencia, donde, por ejemplo, bueno, el primer precedente que existe se llama, es el del banco de Neuquén, no me acuerdo quién es el actor. Unión de usuarios. Sí, sí, Unión de usuarios. Acá está, Unión de Usuarios y Consumidores contra Banco Provincia de Neuquén. Horacio Vázquez, por ¿Sí? Bien. Inician la acción, se lo explico brevemente, inician la acción en Ciudad Autónoma, le dan lugar. A su vez, el banco denunciado tenía su sede social en Neuquén, como su nombre lo indica. Ellos, los asesores legales de la empresa, inician en Neuquén, inician un proceso de inhibitoria para que, bueno, también tengo que decir que un juez local de Neuquén se declare competente y le avise al otro que se declare competente, o reenvíen de causa. Bueno, esto genera el conflicto positivo de competencia, llega a la Corte, y la Corte lo resuelve. Lo resuelve en el sentido de que en este caso Cava era la jurisdicción competente. Pero más allá de eso, si la Corte tuvo que resolver este conflicto de competencia, era porque realmente existía. Es decir, está presuponiendo que en ambas jurisdicciones, se podía juzgar la situación completa. A ver, parece una verdad de perogrullo, pero nos estamos tomando el trabajo ahora de manifestar en cada uno de los experiencias que lo hemos visto y lo veremos, algo tan esencial como algo evidente. ¿Cuáles son las conclusiones de este problema? Y ahora vamos a hablar de cuestiones de cómo llevar a tribunales este tipo de afectación masiva, o tenemos que pasar por todo este tipo de problemas. Para empezar. Obviamente que un caso como este no se puede llevar, no sería posible si el alcance de la clase no fuese comprensivo, al menos a nivel nacional. Y ya bastante inútil es, en un caso como este, que sea a nivel nacional. Podríamos hablar de las acciones colectivas, las acciones que hubo en Brasil con respecto a las plataformas de juegos y todo eso, porque algo lo podemos mencionar. Y así todos son cuestiones circunscritas a una jurisdicción. Ya bastante inútil es que sea a nivel nacional. Imagínense si esta tendencia se consolida en que sea a nivel provincial. Ya directamente sería como una forma, básicamente, de matar las acciones colectivas, por lo menos en la provincia de Córdoba. ¿Cómo se soluciona esto? Porque, a ver, vamos a ir viendo qué va resolviendo cada juez, porque insisto, como no hay reglas claras, pero tampoco las había esas reglas claras cuando no existían los procesos colectivos, de hecho no existen su regulación. Y como mínimo los jueces tienen la obligación de resolverlo pretorianamente, que tienen la obligación por nuestra Constitución y por las reglas de orden público de aplicar en materia de consumidor los principios del consumidor.
Y los principios del consumidor implican el orden público como primera cosa, como en primer lugar. Básicamente implica la obligación de calificar la situación como correctamente debe según la ley y aplicar la normativa protectoria consumidor, principio del consumidor y de la interpretación normativa más favorable siempre a la parte débil, a las personas, en contraposición de las corporaciones. Ahora bien, y como una cuestión más axiológica que otra cosa, como acá no estoy discutiendo, insisto, no estamos criticando de hecho hay un solo precedente hasta ahora donde se dio esta situación, que es una sola Cámara, del cual, insisto, en esta línea no corresponde criticar un solo fallo como definitivo y determinante, porque justamente por eso, porque es uno solo, puede estar alterado por circunstancias específicas y demás. Lo que acá me parece que corresponde es analizar y criticar tendencias. Y 5 dictámenes de un Ministerio Público Fiscal claramente idénticos, o no son copy-paste, pero o de plancha, como se decía, con los mismos argumentos, claramente es una tendencia y una unidad de actuación. Y eso implica una política de este organismo que se caracteriza, o por definición tiene unidad de actuación. Por lo tanto, lo esperable es que las políticas de este organismo sean definidas conforme a nuestra Constitución y al orden público que impera. Y cuando esto finalmente, esperemos que no, pero si llega al TCJ, lo esperable es que el TCJ también tenga unas políticas judiciales acordes a la defensa de las partes débiles. Porque si no las tiene, al mismo tiempo estamos diciendo que lo que tiene es una política judicial en favor de las partes fuertes, las corporaciones o los sectores económicos dominantes. En este marco, podemos volver ahora a ver cómo podemos hacer a valer algunos de estos derechos. Básicamente, yo creo que las acciones colectivas, de hecho, en este momento estamos trabajando en acción preventiva de daño, lo cual creo que, pero bueno, insisto, son preventivas de daño por la situación de derecho a salud, ¿no? Que no se relaciona con esto. ¿Es posible hacerlo en forma colectiva de este tipo de acciones, de este tipo de ejercicio de derecho? Yo creo que sí, pero creo que habría que buscar la forma de encuadrarlo como hacer valer una obligación de hacer o no de hacer, o de no hacer. En el caso de las recopilaciones indebidas de datos sensibles, yo creo que me olvidé de la lapicera, pero tenía ganas de ir anotando y dar acá. Creo que se puede ir a estudiar cada una de esas situaciones como posibles de ser reclamadas colectivamente. Pero esto requiere un activismo por nuestra parte, por lo menos por quienes trabajamos para las asociaciones de toda índole, no solo del consumidor, puede ser de salud, en este caso hay asociaciones específicas, que quieren un activismo y un actuar lo más organizado posible para que no se confirmen ciertas tendencias que básicamente anularían el sistema. Eso es todo lo que tengo por decir por hoy por las acciones colectivas. Esos son los problemas actuales que estamos sufriendo en Córdoba y tenemos que ver cómo revertimos estas tendencias entre todos los actores del sistema. Quiero que el doctor Bazán nos comparta alguna experiencia, que no quiero que venía contando. Bueno, vamos a abrirlo al debate. Cualquiera que quiera participar, por supuesto, bienvenido. Lo mismo le decimos a quienes estén conectados por Zoom que puedan. Quería pasarle 2 datos. Sí. Perdón, pueden ir poniendo en el chat si alguien tiene una pregunta, no solamente de esto, sino de cualquier tema de derecho del consumidor, no hay ningún inconveniente. Vamos a tratar. El 3 de abril, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un caso Pinturas y Revestimientos Aplicados, fallo 327-315, iniciado en 2014, puso 3 condiciones para que los convenios internacionales tengan vigencia. La firma del Tratado del Poder Ejecutivo, la aprobación de parte del Congreso de la Nación y la ratificación por el Poder Ejecutivo. No necesita que estén ratificados en el tratado. Es decir, que el Poder Ejecutivo lo ratifique, con eso la ley ya es vigente. En este fallo lo que establece que el convenio 173 de la OIT no había sido ratificado en forma efectiva por el Poder Ejecutivo. Esto es jurisprudencia. Y lo segundo que quería señalarle es el fallo
en ADUC con Cencosud que iniciamos una acción y que está en el Tribunal No de se, la Ciudad de Buenos Aires, no se nombra. Tiene procesos colectivos de la Ciudad de Buenos Aires. donde se reclamó a Cencosud un daño moral porque había permitido la difusión de datos personales. Está dando vuelta, primero habían dicho que no, después el Tribunal Superior dijo que correspondía, así que eso es una acción que está vigente. Y por último, me está escribiendo una persona de Europa que me manifiesta claramente que en este momento la Comisión Económica Europea rechaza terminantemente la transferencia de datos a Estados Unidos. Inclusive los dos países, porque están en negociaciones, porque Estados Unidos no tiene normativa de datos personales. Hay una resolución que están tratando de negociar, pero salió un fallo de Dinamarca contra Google que está cercenando cualquier acuerdo. Esperemos que en la conferencia tengamos a este señor que está mandándome un mensaje, Sí, lo vamos a hablar, sí. que es director de Magister en Dirección de Datos Personales allá en España. Pero me está explicando de que esto está ocasionando un grave conflicto en la Comisión Económica Europea con los negocios. Ahí Son negocios y con interés en los negocios. Por eso no dejan que se amplíe las acciones colectivas al resto de la provincia, porque si no entran muchos. Entonces hay que pagar mucho. Entonces esa es la cuenta, a ver cómo da las finanzas. No importa que los consumidores se vean perjudicados. El tema es cómo le beneficiamos a fin de año al gerente financiero de FIA, de Volkswagen, del Banco de Galicia, que estos muchachos están todos en estos trabajos. Disculpe, doctor. no, es muy Sí, serio. de los auspicios. No, pero es que son los más explorados. Se consume Galicia, BBVA, son los más que más perjudican. Son los que están en el problema. Y no se los sanciona. Si hubiera una sentencia muy fuerte contra estas empresas, dejarían de sancionar. Dejarían de perjudicar, perdón. Darío había mencionado el tema de la autoridad de aplicación. Nosotros tenemos una autoridad de aplicación en el tema de datos personales que se llama la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es la autoridad de aplicación del 536, también la autoridad de aplicación del registro no llame, y tiene. A ver, esta situación no es solamente argentina, es la situación que pasa a todas las autoridades de protección de datos de los mejores países de Europa y del resto del mundo también. Que son oficinas públicas que trabajan con un equipo muy formado, pero limitado. No tienen un presupuesto ilimitado. Y del otro lado, generalmente lo que se encuentran es con una empresa que tiene 200 abogados de primer nivel a la que pagan unas extras si hace falta para litigar. Entonces, literalmente en cada jurisdicción se encuentra con un Facebook, un Meta, un Google, un Spotify que tiene 200 abogados internos, que tiene otro abogado de estudio externo también de 200 abogados más, y tu oficinita que tiene 15 abogados y 2 estudiantes, tienen que llegar a 15, sí. Y aparte, sí, y aparte hay que tener en cuenta que la cantidad de denuncias que recibe, el cúmulo de denuncias por filtraciones, por denegatorias de acceso, por consultas, por problemas con los registros propios de la base de datos, los pedidos de informativa, o sea, yo todo el tiempo que hago un juicio de esto tengo que pedir una informativa a ellos, a mi tía responde informativas. Entonces, hay un cúmulo de demandas y de exigencias que hace que se encuentren con un atraso de varios años para resolver denuncias de temas bastante sencillos y obvios. Y esa tendencia, en algunos países han como tratado de decir, bueno, las multas que imponga que sean para el fondeo propio del mismo instituto o de autoridad de aplicación. Cosa de que tenga como un incentivo económico a poder reaccionar, demandar, imponer multas y con eso, bueno, poder funcionar. Obviamente, no es lo mismo que la multa de 400 millones de dólares que se podría imponer a una empresa vaya a la arca general o que vaya a tu propia agencia. Lamentablemente, bueno, esos proyectos suelen encontrarse con esa resistencia y decir, no te vamos a dar la gallina de huevo de oro, no, esa compartila. Después te damos una asignación presupuestaria. Pero bueno, existe la autoridad de aplicación
está colapsada, tenés un enorme atraso de reclamos y de situaciones que no dan abasto, y bueno, lamentablemente el mismo sistema se ve reflejado en muchas de las autoridades de migración de Europa también. Respecto de lo de Estados Unidos, en Europa es muy interesante porque hay se llama Schrems, el caso. Me puso todo en inglés. La, Schrems, Se lo debo. Hablamos en quichua nosotros. Schrems es un ciudadano que dice los datos de género y de orientación sexual se los está llevando Facebook a Estados Unidos. Es un dato sensible, no se lo tiene que llevar, y aparte había estado justamente el escándalo de espionaje que llevaba adelante el gobierno de Estados Unidos expuesto por Edward Snowden. En base a eso dicen, no, este no es un destino seguro porque se está usando para hacer espionaje. Entonces se prohíbe la transferencia, que es el caso Schrems 1. Después se hizo otro sistema que también fue volteado por otra denuncia de Schrems, y ahora la que está vigente es el Data Privacy Shield o Data Shield Framework, que es un modelo donde las empresas tienen que anotarse para decir que van a recibir datos de Europa, tienen que tener ahí una serie de explicaciones para que el ciudadano europeo pueda verlo, y en base, bueno, ahí está explicado. Alguien sí. Ese es el Data Framework, el Data Shield Framework, que informe a los usuarios. Eso también está siendo cuestionado por Schrems, está pendiente de decisión, pero sí, es posible que se caiga también. Y lo único es que Dinamarca, algunos países que todavía contra Evo Group no quieren aflojar. Porque el privacy note está muy protegido inclusive en esos países escandinavos. Sí. Se ve que hay disidencias todavía. Bueno, está clarísimo que son temas de mucha actualidad y que también es una invitación a capacitarnos, porque tanto acciones colectivas como actos personales, diría que para la generalidad los abogados litigantes son cuestiones novedosas, desconocidas. Es como que el abogado por ahí cuando sale de la facultad está buscando cómo tratar una jubilación, cómo resolver un accidente de tránsito, y sin menospreciar todos los fueros y la amplitud del campo de la abogacía, creo que es muy importante que también entendamos el inmenso campo de la protección del derecho del consumidor y el inmenso campo de las herramientas que nos brinda nuestra legislación, tanto para la protección de datos personales como, sobre todo, el tema de las acciones colectivas, como una herramienta práctica al alcance de todo abogado litigante, pero que tiene algunos requisitos de entrada que, evidentemente, para empezar, implica lidiar con un proceso que no está regulado. O sea, saber que uno entra a un proceso donde no hay una ley que lo regule, y eso es un llamado permanente que se hace desde la abogacía organizada también, para que se dicte una ley de acciones colectivas y exista una regulación. Bueno, también aprovecho para hacer un pequeño anuncio. Para el viernes próximo vamos a tener una charla sobre daño punitivo, que también es una herramienta importante que nos brinda el derecho del consumidor. Va a ser el viernes a las 12 horas, solamente en formato virtual. Están todos invitados. Y por supuesto, nuevamente, la invitación a cualquiera de los presentes o también están conectados en forma virtual. Si quieren hacer alguna pregunta. Veo que hay muy poquitas preguntas y me parece que tiene que ver con justamente esa falta de capacitación en estos temas que hoy es tan necesaria, y por eso nosotros tratamos de aportar a que hablemos de esto que es tan importante. Sí, doctor. Es una pregunta no muy interesante, pero que es pragmática y práctica. ¿Cuál es el incentivo que tiene el abogado para encarar una acción colectiva teniendo en cuenta la duración que tiene? ¿No es poco rentable? Meter el dedo en la llaga de esa forma. Lo que pasa es que este tipo de acciones se suelen hacer más que nada desde el punto de vista del activismo, desde la pasión por lo que se hace en general. También es cierto que el resultado de algunas acciones colectivas, si tenemos resultados de devolver grandes sumas y demás, puede generar grandes honorarios. Yo no lo he visto, claro. He visto mejores acciones mejores honorarios en acciones individuales, incluso en la misma materia, en acciones colectivas. Sin embargo, por eso se da justamente en organizaciones del tercer sector, en ONGs y en lugares donde, le voy a contar mi experiencia personal. Yo, involucrándome en este tipo de temas, aprendí muchísimo de derecho del consumidor, a lo cual me dedico hoy el 100%. Entonces, a veces estas entidades son semilleros de profesionales
o de especializaciones, o después van a la parte formal de estudiar y demás, pero suele haber mucha motivación desde ese punto de vista. Por ejemplo, el doctor pertenece a una asociación que se llama Sí, no integro formalmente, pero sí, colaboro con el Observatorio de Derecho Informático Argentino. y está compuesta por qué clase de personas, no son abogados. No, de hecho ellos tienen mucha gente de software, son de Buenos Aires, es de estudiantes de Derecho y egresados de la UBA, con gente de software, de tecnología, que se han ido metiendo en estas cuestiones y han hecho algunas acciones, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, con el tema de reconocimiento facial biométrico. Y una inteligencia que se hacía. Entonces, Entonces, uno se tiene acciones de ese tipo. sí, Porque lo que hablábamos hoy en FACA, que vos para poder abrir una cuenta, no sé, que no va para mandar al farmacéutico algo, te pide reconocimiento facial, de los términos y condiciones. ¿Qué es eso? bien. Y ellos ponen- Entonces las motivaciones son varias. Normalmente son profesionales, eventualmente pueden ser económicas porque los honorarios que se suelen generar pueden llegar a ser importantes, pero no suele, en mi experiencia no suele ser lo principal que yo veo. Normalmente lo veo salir de sectores, de agrupaciones de activistas o de apasionados en ciertos temas. De hecho, normalmente en mi estudio hacemos acciones individuales como algo normal y no puedo dejar de ver todo en clave colectiva. Es casi una obsesión, veo un contrato y digo, un momento, esto todo bien, es abusivo y demás, pero se lo han hecho a todos. Entonces, automáticamente paso la denuncia a nivel interno de la asociación, hemos denunciado a las direcciones nacionales, provinciales, somos líneas de viento también, no se puede hacer una acción colectiva así porque sí, contra cualquiera, lo cual también nos demostró la realidad, las paredes. Bien, de todos modos, para dar también como una visión más a la tierra, me parece que el colega también apunta a lo concreto. Me gustaría ejemplificar una acción que cerramos justamente con el doctor Guinotto el año pasado contra el banco hipotecario. Logramos, a través de un acuerdo, no fue una sentencia, un acuerdo que se reintegra a los usuarios a monto de 400 millones de pesos. No estamos hablando de una acción, una base económica muy importante. Ese dinero fue reintegrado. La parte que no se pudo reintegrar a los usuarios fue además donado a instituciones de bien público que la elegimos básicamente los abogados participantes de la asociación actora. O sea que pudimos devolver un montón de dinero a los usuarios, dar un mensaje al banco de que ese cargo no debía cobrarse y encima ayudar a muchísimas instituciones de bien público. Y además los honorarios fueron sobre la base económica de la regulación de honorarios, fueron sobre la base de esos 400 millones de pesos. Era un equipo de abogados bastante grande, porque fue una cuestión compleja, integrado por colegas de acá de Córdoba y otros colegas también de Buenos Aires, de Capital Federal y demás, con lo cual el trabajo entre varios se diluyó un poco el tema de honorarios en concreto, pero no es tampoco que uno trabaje gratis. Los montos económicos de una acción colectiva pueden ser muy importantes y por tanto se pueden cobrar bien. Y hace poco, también en esto específico de materia de datos y de acción preventiva, tuvimos una acción de la asociación Adcoin contra la tarjeta TIN, y fue prácticamente, había varios puntos en esa acción, pero prácticamente fue una cuestión de prevención en relación a cómo trataban los datos de esa empresa, y también finalizó con un acuerdo, de nuevo, una acción mucho más breve, que entendemos que contribuyó al cuidado y resguardo de los datos personales de los usuarios. Si bien no había ahí una condena a devolver, porque en realidad no había tampoco un dinero que se le hubiera quitado al usuario, sí se clarificó mucho a través de esa acción cómo es que utilizaba la tarjeta, los datos de los usuarios y la plata de los usuarios también. Quedó claro en esa acción la posición de la empresa y el uso que se le daba. Por eso, tampoco, más allá de que nosotros, por supuesto, contamos que tenemos muchas aventuras quijotescas y tenemos muchísimas acciones que sabemos que nunca las vamos a cobrar, lo cierto es que tampoco se puede dar un mensaje de que esto es puramente voluntarista. Una acción bien trabajada y que se logra ganar y que hemos constatado que es posible hacer un acuerdo o que es posible incluso obtener una sentencia contra una gran empresa, también se va a cobrar en base a el monto económico base del proceso, que seguramente va a ser importante si la acción es importante. Así que la invitación también a eso, de capacitarse y de poder plantearlas en juicio, no solamente va a ser una cuestión de que después le van a dar un certificado de que bien la acción, sino que seguramente van a poder cobrarlas conforme el trabajo realizado, que es un trabajo evidentemente complejo y a la altura de este tipo de casos. Tiene que tener en cuenta una cosa, perdón, doctor, Sí. que hay una confusión y que se ha visto en juzgados, por ejemplo,
Concepción del Uruguay o de San Martín. Es una problemática seria. No tienen que confundir acciones colectivas con litis consorcio. Porque si confunden acciones colectivas o litis consorcio, como algunos jueces los últimos aumentos de la medicina prepaga han establecido, las cámaras después lo enderezan y le hacen perder el tiempo a los pobres justiciables. Litis consorcio es cuando se presenta una persona individual. Acción colectiva no hay personas individuales. Hay una clase de personas afectadas. El ejemplo maldito, ¿no? Porque la verdad que da pena lo de Telefónica, a pesar de que existen otros, por ejemplo, como el tema de cuentas sueldos de estos bancos que nombré, aparece simplemente cuando varias veces los asociados o la gente que atiende a los asociados en ADUC, en algunas filiales o en el interior, empiezan a aparecer reclamos con las facturas. Ahora me está llamando hoy en Chubut, una zona que está recibiendo facturas de servicio público, no me acuerdo si era del uso de gas, con un incremento que desmedido, que no tiene nada que ver con el RACE, es decir, con si es 1, 2 o 3 para quitar el subsidio, que le quitaron a todos el subsidio y entonces están recibiendo facturas de casi 1 millón de pesos. Entonces, esto se materializa al ver que son varios, evidenciando que tiene que haber muchos más. Entonces, ahí es cuando se hace una acción colectiva. Cuando uno denota que no es un solo reclamo, que si nos vamos al fondo de la cuestión, todo pasa igual. Lo que le pasa a uno le pasa a todos. No hay forma de evitarlo. Y no es, y esto es lo profundo del tema, no es contra el almacenero de la esquina o contra el verdulero o contra el supermercado. Esto es con grandes corporaciones que nos meten la mano en el bolsillo. Acabo de hablar de 400 millones. ¿Sabe cuánto es el juicio de Telefónica? Casi 5.000 millones de pesos. 5.000 millones de pesos y le faltaría agregar intereses. Entonces, cuando usted está mirando todo eso y no lo quiere devolver, no quiere aplicar intereses, cuando usted está hablando de eso, inclusive cuando se hace la distribución, cuando tiene una sentencia, tiene que ver cómo distribuye a los que están inscritos, están con el sistema, a los que no están por un sistema de coherencia que tiene el Banco Central, y a los que no, retener el dinero y después devolverlo a la comunidad en organismos de la comunidad, como hemos hecho al Garrahan. Pero todo eso se hace con un trabajo que intervienen varias personas. En la asociación intervienen contadores, personas que han hecho la investigación, y que intervienen, ¿por qué? Porque se junta una cantidad de gente suficiente, sin nombre y apellido, pero que están padeciendo el tema. Esto es muy importante porque después aparece lo que les acabo de decir, a fines del año pasado, San Martín y acá en Córdoba fue, pero se declaró incompetente, y fue a Concepción del Uruguay, y porque fulano, mengano, no, eso no es colectivo, eso es un litis consorcio activo. El colectivo es innominado, no se conoce quién es, hay que hacer una pericia, mirarle los libros a la empresa, porque es lo que se llama la carga dinámica de la prueba, mostrar quiénes son los que están incluidos y ahí saber cuáles son los daños que se les causó, cuál es el dinero que se retuvo o cuál es el dato que se trasladó, como estábamos pidiendo en Cencosud. Que todavía vemos a ver si el Tribunal de Capital se pone a tono con esto. Entonces, esto es todo problemática que surge con este tema. ¿Es importante? Sí, todos tenemos que saber, y por eso el día de la mañana pedíamos el código de iniciación, porque nosotros tenemos estadísticas caseras que nos dan que más del 50% de las demandas que se ingresan hay relaciones de consumo. Contra una compañía de seguro, un accidente de tránsito, contra el médico, contra él. Y son todas acciones que si uno se pone a hacer la cuenta cuando practica la liquidación, son abultadas. Y si los jueces se pusieran como corresponde y aplicarían la multa que corresponde por el daño punitivo, se terminarían los abusos colectivos que hay en Argentina. Porque esto, aunque ustedes no lo crean, que no haya datos pasados en Estados Unidos, no pasa. Porque les pegan cada sablazo. Por ejemplo, Toyota. ¿Sí? Toyota tenía un problema en la parte trasera de los frenos. Aparte que Toyota devolvió las camionetas, la Procuración del Tesoro de Estados Unidos pagó una multa de varios miles de millones de dólares.
Toyota nunca más va a tener un problema de eso en Estados Unidos. Muchachos, es fácil el tema. El órgano más sensible es el bolsillo. Ahí hay que golpear. Por eso, estudien toda esta materia para la acción individual por una simple y sencilla razón. Por ahí, en el momento que le están consultando, ustedes tienen una acción de derecho del consumidor. Darío. Sí, quería hacer un comentario también que Esa la respuesta es sí. para los Escribir eso. Para los abogados que hacemos acciones individuales, es interesante también capacitarnos en este tema, porque en el tema me refiero no a acciones colectivas, sino de derechos derivados de las cuestiones digitales y de tecnologías de información y comunicación. ¿Por qué? Porque más allá de que a veces las zonas de violación, saber que yo no sabía que querías un perrito. Yo me la bajo. Tampoco sabía que era una Toyota, bien. Me gusta. Bien. Cuidado con los frenos. Pero más allá de eso que en sí, que no parece que fuese a ser algo para llevar a juicio. Sin embargo, en el marco de un juicio contra alguna empresa, que además de todo lo que haya hecho y que justifica el juicio, por lo que sea, en sí, un banco, clarísimo, casi siempre hacen eso, encima viola sus datos personales, encima surge de la prueba que permanentemente surge cómo violan los datos personales. Yo tengo pruebas en materia de juicio individual de defensa del consumidor por devolución, de cualquier pavada, algo llano, algo simple, y cuando vienen las informativas vienen con un montón de información que no debería estar ahí, o que no deberían incorporar un expediente público, no reservado. Por ejemplo, cada vez que pido un informativo a un banco, me revictimizan el cliente dándole, en vez de decir, yo le pregunto, ¿cuántas veces se le pagó a tal entidad, etcétera? Me interesa el caso. En vez de responder eso, me mandan 17 resúmenes de cuentas, liquidaciones, y las integran. Tuve que pedir desglose de esa información. A ver, porque yo no soy ningún especialista en protección de datos personales, pero me di cuenta que un dato sensible, como compré un Toyota, compré el perrito, o cualquier cosa más escabrosa, o que después alguien me venga a preguntar, bueno, que sea, imagínense, es mi consumo, no tiene por qué. Bueno, esa conducta, esa inconducta, es susceptible de ser castigada con daño punitivo. Y eso, ustedes, como abogados consumeristas, que la mayoría de los somos aquí, tienen que tenerlo en cuenta. Es decir, cuando van a justificar el elemento subjetivo del daño punitivo, es decir, que encima la empresa me violó los datos personales porque recopiló mi información que no debían recopilar, es decir, cuando trajo un expediente abierto. Bueno, hay que darse un poco de idea. No digo que nos especialicemos, nos vayamos a hacer un máster en derecho de datos personales, pero sí tenemos que tener conciencia de que esto existe y acá quisiera pedirle al colega alguna referencia como para más o menos ir tocando de oído, ir estudiando, un buen blog, alguna buena fuente de información como para una introducción a este mundo e incluso alguna capacitación o educación formal que sugiera, va a ser bienvenido para los colegas. Bueno, Básico. Sí. Compartido. Que no sea el diccionario, ¿no? Hay algunos programas de formación de tipo de diplomatura, programas de capacitación ejecutiva de la Universidad Austral, de la Universidad de San Andrés, hay de la UBA también. Tenemos uno que lanzamos hace unos años acá en la Universidad Nacional de Córdoba, con el doctor Juan Bru, que está también muy metido en esos temas, que vamos a ver si lo podemos reeditar para el segundo semestre de este año o el año que viene. Bueno, hay en las opciones que hay algunas que son más de corte empresarial, que es para el abogado que está dentro de una empresa, que tome decisiones y que pueda adoptar e incorporar mejores prácticas para reducir, minimizar, adoptar protección por diseño, o otras técnicas para poder reducir la cantidad de datos personales que se gestionan al mínimo necesario, y hay otras que son más de corte más alineado a lo que sería, bueno, el individuo, el consumidor, los derechos afectados, pero... Y bueno, en bibliografía, creo que la mejor obra de esto es la de... es un camarista de Santa Fe, que no sé el nombre, se llama El juicio de la Alda, y no recuerdo el nombre de la... Se lo cargamos para que Claro. se por el chat. Es de Editorial Muray, me acuerdo los datos, pero no el El autor. autor.
El ejercicio Bueno, Vamos a buscarlo rápido. Y después lo vamos a incorporar en un capítulo de Cuccinelli. literatura. Sí, Cuccinelli. Sí. Bien. Cuccinelli, que para mí es lo mejor que hay en el tema. También está, bueno, Rosaini también tiene muchas cosas de Big Data publicadas. Rosaini, Sí. colega de Lemos. Ujú. Colega, mira. Lo que tiene bueno Rosaini es que tiene muchos libros subidos en su propia página web. Sí, Disponibles para descargar, así que- buen dato. Buen dato. Muy bien. Vamos a la última pregunta que está en el chat. Bueno, la idea también en la diplomatura es incorporar un capítulo en materia de datos personales, de una temática importante. Dice Sandra, en el proyecto de reforma de la Ley de Protección de Datos, el defensor del pueblo tendría legitimación en acciones colectivas por tema protección de datos, ¿es correcto? Ahí, a ver, está en la ley hoy. O sea, hoy en la ley vigente está incluida la definición del defensor del pueblo, lo que pasa es que no hay defensor del pueblo desde hace muchos años, entonces esto está... ¿Y las defensorías locales podrían aprobarse esa representación en base a esa ley? Entiendo que sí, de acuerdo a la legislación local, se nos da legitimación. Hay varios que están dando vuelta de modificación de la ley de protección de datos para acercarlo. Ahora nuevo. Sí, han metido varios, hay varios en trámite, hay algunas proposiciones totales, completas de todo la ley, hay otras que van agregando algunas cosas. Creo que sí, es importante que se reconozcan las acciones colectivas, los mecanismos y bueno, también que haya un efecto del pueblo. Bien. ¿Doctor? Sí, una pregunta. Los profesionales, digamos, que recibimos información de los datos de las empresas clientes, ¿hasta dónde llega nuestra responsabilidad? Si bien usamos plataformas de las empresas, por ahí tener nuestro, bueno, hay un sinnúmero de posibilidades, digamos, de la gestión, pero Bueno, a ver, primero vamos desde el punto más importante. Los abogados, en el ejercicio de nuestra profesión, estamos dando un servicio y estamos ejecutando ese servicio o ese contrato. Entonces, es una de las excepciones al consentimiento, la ejecución o cumplimiento de un contrato o encargo en base a quien viene y nos trae. Por ejemplo, viene un cliente a nosotros, nos trae una historia clínica, nos trae los datos del médico que quiere demandar por una mala praxis, bueno, nos está dando los datos del médico, su domicilio, su nombre, todos los 175 del Código Procesal que dicen los datos, son datos personales, ¿está bien? Estamos exceptuados del requerido consentimiento que vamos a demandar, justamente porque estamos cumpliendo un contrato y cumpliendo con la obligación legal de darle esos datos al tribunal para que se puedan notificar. Entonces juegan esas excepciones. Ahora bien, sí es cierto que el que recibe datos tiene que asumir, como lo dice la ley, las obligaciones de seguridad técnica y organizativa. Técnica significa que voy a tener un antivirus, un sistema operativo que no es pirateado, y medidas organizativas que es que los datos personales los voy a tener yo y no por ahí el encargado del edificio. O sea, va a haber medidas organizativas para que lo vean esto los abogados y no la secretaría y mucho menos una externa. Entonces, obviamente se conspira contra esto cuando yo uso el mismo Drive en la nube con toda mi familia y está en mis carpetas de profesionales junto con las fotos del resto de mi familia y que mi hijo suba, no sé, una cosa ahí o vea o pueda acceder a cosas que no debería acceder. Entonces, a ver, eso existió siempre y es el mismo riesgo de dejar, bueno, un expediente arriba de la mesa de la cocina, que cualquiera que pase lo vea. Lo que pasa es que el expediente, vos sabés dónde está ahí, dónde está físicamente. En el caso de datos en la nube, están en múltiples lugares a la vez. Bueno, muchas gracias. Perdón, entonces, en relación, digamos, a la información de terceros, en donde nosotros gestionamos, Sí. digamos, Bueno, esa responsabilidad, si bien estamos exentos como... Hay que distinguir dos situaciones en eso. Sí. Está o sea, la ley establece lo que es el titular de la base de datos o registro de base de datos, que es el dueño de esa base de datos. Voy a poner un ejemplo bien opuesto. Claro, pero supongamos que el cliente es una empresa bancaria, un banco, una financiera. Sí. Nos da datos de sus deudores morosos a los que quieren ir a cobrarles. Y nos da la planilla de los nombres, los apellidos, el DNI, el CUID, el monto de la deuda, los datos de contacto que tienen, nos da toda esa planilla. Perfecto. Esa planilla de base de datos, nosotros ahí nos convertimos estamos haciendo esa tarea en nombre del otro. Entonces está el responsable o titular de la base de datos y está el encargado de tratamiento. Esto en la ley europea es muy claro. El encargado de tratamiento trata datos según las indicaciones que le da el responsable. No creas tus propias finalidades de tratamiento.
Podés decir contactarlo por teléfono o por mail para exigirle el pago. Lo que no podés hacer es decir, voy a armar un listado de gente a contactar para hacer una acción colectiva de otro banco. O sea, eso ya sería crear una nueva finalidad y que va directamente en oposición al mandato de tu cliente. Entonces sería hasta para cancelar la matrícula. Pero el tema es, la finalidad está dada por el otro. Nos encarga un tratamiento de datos personales, que es contactarlos y gestionar ese deuda y tratar de cobrar lo que se pueda, agregar a lo mejor los datos, si hay algún dato de domicilio, cambio de nuevo teléfono, que lo podemos actualizar, actualizamos los datos, se los devolvemos al responsable, y eso está previsto en la ley, el responsable de la base de datos y el encargado del tratamiento que trata datos por orden y cuenta y mandato del responsable. Somos los dos responsables solidariamente frente al titular del dato. Por ejemplo, si el banco te informa mal que Darío tiene una deuda que no está pagando, pero en realidad Darío nunca contrató, y vos le mandas una carta de documento reclamándole que pague una deuda que él desconoce y nunca contrató, y dice, ¿qué hace el doctor con una supuesta deuda? Y te pide información. Como abogado que está tratando datos en nombre de otro, estás obligado a responderle al titular de los datos su derecho de acceso y decirle, mire, tengo estos datos, me los dio fulano. Así no hay Código de ética. No hay Código de ética confidencialidad. también. Está el código de ética, Sí, está la ley 537 que dice que vos tenés derecho a acceso. O sea, si a vos te están reclamando una deuda, vos tenés derecho a acceder y decir por qué está accediendo a esto, por qué me comunica esto, de dónde lo saca, de dónde viene esa deuda. ¿Contra el estudio jurídico o contra el dueño? Contra algo, la ley de institución solidaria. A ver, Lo que pasa es que vos a lo mejor no sabés cuál es la entidad financiera. Y seguramente responderá el banco. ¿O no? Eventualmente puede responder el banco, lo que pasa es que a lo mejor, a ver, estamos pensando bien las cosas. El banco entregó la lista. Ahora, ¿qué pasa si el banco te entrega la lista en papel y el estudio jurídico contrata a un pasante para que te lo retipee en el sistema, plataforma que usa el estudio jurídico? O lo recibe en un Excel y lo pasas a otra plataforma para automatizar la gestión. Cuidado, infine artículo 2. Va al tribunal disciplinario. También. El artículo 2 que establece que queda eximido salvo publicidad o daños causados. Si hay daño, sí puede ir, pero si no hay daño, el artículo 2 de la 2440 al tribunal de disciplina que corresponda por ser una profesión universitaria. Salvo que ya hay algún estudio jurídico que está organizado como sociedad anónima o SRL, justamente no se cobran, Eso no es estudio jurídico, ya eso vamos a ver. Bueno, Nosotros tenemos que sacar un RC todos. Todos. cerramos con un aplauso para la conferencia. Cerramos la sesión, los esperamos en las próximas charlas del colegio. Muchas gracias.